Las colillas de cigarrillo son el residuo más desechado en el mundo. Cada año se tiran 4.5 billones de colillas al ambiente. Es el equivalente a 528 piscinas olímpicas que contaminan lagos, playas, bosques y las ciudades en las que vivimos. Existen campañas para juntarlas y evitar que sigan contaminando, pero una vez recolectadas aparece una pregunta: ¿qué hacemos con ellas? Una posible respuesta podría estar en la naturaleza, más precisamente en los hongos. Pilar Núñez es doctora en biología y junto con un equipo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín, estudia si ciertos hongos capaces de degradar madera también pueden reducir el alquitrán, la nicotina y otros compuestos tóxicos presentes en las colillas. Soy Agus López y esto es El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía sobre ambiente, ciencia y bienestar. Pilar, ¿hay hongos que comen colillas de cigarrillo? Bueno, comen voluntariamente no, pero hay hongos que comen madera o se alimentan de madera en cierta forma, que si vos los exponés a colilla de cigarrillo, que si se acuerdan la colilla de cigarrillo afuera tiene papel y el papel, la base del papel es madera. El hongo puede vivir de la colilla de cigarrillo comiéndose básicamente el papel. Y también el acetato de celulosa, que es el compuesto del filtro, es base celulosa. Y si se recuerdan, el papel también es celulosa y viene de la madera. Ahora, es más complicado porque el acetato de celulosa es lo que se considera un plástico también. O sea, a veces es medio complicado porque uno asocia plásticos con petróleo y derivados de petróleo, pero hay plásticos que no vienen derivados del petróleo, sino en este caso de la celulosa. Entonces, si bien no hay hongos que naturalmente comerían colillas, porque no es algo agradable de comer, o sea, el hongo no lo hace porque qué lindo voy a comer colillas, si los obligás, hay ciertos hongos que por ahí pueden sobrevivir y comer colillas. Eso es lo que nosotros probamos en lo que es el proyecto de colillas. Pero no es algo muy natural, o sea, el hongo no lo hace por qué bueno voy a comer colillas, sino que es medio una obligación que se lo hacemos. ¿Y por qué pensaste en estos hongos para resolver este problema de las colillas? Bueno, particularmente, o sea, yo trabajo en el laboratorio de micología experimental y justamente trabajamos con hongos, ¿sí? El tema es que hay un grupo de hongos, que son estos hongos que comen madera, ¿sí? Que se llaman hongos de pudrición blanca, si alguien los quiere buscar, se llaman así. De pudrición blanca porque dejan la madera color blanco, por eso se llama así. Estos hongos, además de, en el mundo real, vivir de la madera, tienen la capacidad de degradar muchas cosas que son tóxicas o resistentes a la degradación. ¿Por qué? Porque ellos, cuando quieren comer madera, se enfrentan a compuestos que son difíciles de degradar. Entonces ellos tienen la herramienta para hacerlo. Y también ellos, cuando viven en una situación en donde hay un ambiente tóxico, si ellos quieren crecer, degradan ese tóxico para poder vivir ahí. Entonces, sabiendo que hay hongos que pueden hacer esas cosas, desde el laboratorio lo que nosotros hacemos es aprovechar esa capacidad para aplicarlo a la degradación de tóxicos en general, que son contaminaciones. Ahora, el hongo no lo hace de vuelta porque es voluntariamente, sino porque él tiene que vivir en una situación de toxicidad y obviamente para sobrevivir tiene que hacer algo con el tóxico. Entonces lo que hacemos nosotros es aprovechar esa capacidad del hongo. Y cuando se da este proceso de degradación, que entendemos que no es voluntario, pero se da este proceso de degradación de la colilla se vuelve inocua al ambiente. Lo que nosotros chequeamos, porque una cosa es degradación y otra cosa es detoxificación, y hay que tenerlo muy en cuenta eso, porque vos puedes degradar algo y hacerlo más tóxico. Entonces, nosotros lo que chequeamos es, primero, que el hongo haya podido crecer en las colillas, porque en general no es algo que hacen. O sea, las colillas son muy tóxicas. Nosotros probamos con muchos hongos que no sobrevivieron. O sea, nos quedamos con los poquititos. O sea, yo trabajé con 117, creo que fueron cepas, y me quedé con 4. Bien. O sea, para que se den una idea del tamaño, ¿no? Ellos degradan y después uno tiene que chequear la toxicidad. Porque uno, para aseverar, sí, esto, el hongo creció, el hongo lo degradó y ahora lo que yo obtengo es menos tóxico, tenés que hacer tests. Eso se llaman test de ecotoxicidad en este caso, porque yo lo hice para ambiental. Básicamente yo lo que hice fue exponer a semillas y renacuajos
a líquidos extraídos de colillas tratadas. Es como que vos agarras, creces el hongo sobre la colilla. Haces como un té, una sopita de las colillas, y ese agua vos se lo pones o a un germinador o a renacuajos. Si ese líquido es tóxico, bueno, los renacuajos se mueren y las semillas no germinan. Ahora, si sí germinan las semillas, si están vivos los renacuajos, uno puede decir, esto es menos tóxico que el original. Si uno hace agua de colillas y se lo pone a las semillas, nada germina. Y si se lo pone a renacuajos, mueren demasiado rápido. ¿Y cuál fue el resultado al que llegaste cuando pusiste esos renacuajos? O sea, yo llegué a tener hasta una baja del 70% la toxicidad o más. O sea, fue muy alta la detoxificación por el uso de los hongos para la degradación, ¿sí? Pero de vuelta, es importante siempre chequear esto de que detoxificación venga con la degradación, porque si no estás generando otro problema. Claro. ¿Y cómo llegas vos a pensar en este proyecto que entiendo que fue tu tesis doctoral, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la idea de voy a utilizar hongos para bajarle la toxicidad a las colillas? Esta es la historia más rara de toda la tesis. Originalmente el proyecto no era algo mío, directamente no era un proyecto, sino que yo trabajaba en el laboratorio haciendo mi tesis de licenciatura, trabajando con hongos que atacaban el maíz, nada que ver. Una amiga mía de la facultad también trabajaba conmigo en ese mismo laboratorio. La prima de ella tenía un novio que el amigo, o sea, estas cosas de que gente, que trabajaba en una de estas empresas que hacen ropa de surf. Sí. El chico trabajaba en la playa y veía la cantidad de colillas que habían tirado por toda la playa. Y él decía, no puede ser, esto parece un cenicero público. Y habían armado una ONG con sus amigos para juntar las colillas. O sea, re lindo, era una limpieza de la playa. Pero cuando se pusieron a averiguar, se dieron cuenta que las colillas eran re tóxicas. Claro. Nunca lo habían pensado ellos. Y mencionándolo dicen, ¿cuál es la solución a la toxicidad? Porque una cosa es levantarlo de la playa, muy bien, ¿y ahora qué hago con esto? Y se lo mencionó a mi amiga, la prima esta se lo mencionó a mi amiga, que mi amiga me dijo, sabiendo que los hongos degradan colillas, que nos ponemos a buscar. Ella después terminó dedicándose a otra cosa, o sea, ella trabajaba en cáncer, nada que ver, pero, o sea, un saludo a Oli. Pero básicamente yo seguía trabajando con hongos y vi la oportunidad de desarrollar el proyecto Colillas y lo presenté para la beca CONICET, que bueno, me salió y ese fue mi proyecto de doctorado. Originalmente era medio, no estábamos seguros que iba a funcionar. Era, bueno, sabemos que esto funciona así y esto es tóxico y tiene este tipo de tóxicos que se parecen a lo que estos hongos degradan. Lo juntamos y vemos qué pasa. Pero no estábamos seguros de que pudiera funcionar. Nos recontra sorprendió la capacidad de estas cepas. Tuve el privilegio de ir a Misiones a buscar cepas. O sea, nosotros trabajamos con los chicos del Instituto Misionero de Biodiversidad en Iguazú. Y nos dijeron, ¿podés venir a buscar cepas acá? Así que parte del desarrollo de esto fue básicamente ir al monte a juntar cepas nativas para hacer todo este proyecto. Y para mí fue, bueno, espectacular, porque nunca pensé que iba a funcionar. O sea, suena como que uno no se tiene fe, pero en ciencia uno siempre está como, quiero tener la suerte de que esto funcione, porque a veces la respuesta es, no funciona. ¿Y qué sentiste cuando veías que funcionaba? Yo dije, voy a tener la tesis, porque cuando arrancás, el primer ensayo es poner los hongos con las colillas a ver, básicamente, si se mueren o no. Es medio tétrico, pero bueno, a ver qué hongo funciona. Y ya cuando veía que algunos funcionaban, yo estaba re contenta. Me digo, esto va a funcionar. Esto va a salir. Y sí, y mientras nos quedamos con algunos, que estos 3 cepas misioneras y una comercial, porque yo también comparaba con otras cepas comerciales que son ¿viste? Los hongos ostra o los Pleurotus. ¿Comercial te referís a que se comen? Que se comercializa directamente, se vende. Claro. O sea, vos podés cultivarlos. Lo que la gírgola sería. El hongo ostra o gírgola es un hongo comestible. Están recontraestudiados y también forman parte de este grupo de hongos que le decimos hongos de pudrición blanca. Entonces, como que era un buen control. Y uno más o menos anduvo, pero los hongos misioneros le ganaban por afano. Así que, la verdad, muy bien mis misioneritos. Un 10, los hongos de Misiones. Ahora, esto resuelve un problema muy grande, que es el de la contaminación de las colillas, o empieza a aparecer como una solución, pero ¿se puede escalar a gran escala para
poder realmente hacer un control sobre las colillas que se tiran? Originalmente, cuando yo arranqué la tesis, como no hay ningún tipo de tratamiento a las colillas ni nada, lo que yo, ni un uso, porque también uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que te queda al final del tratamiento? ¿Qué hago con eso? Claro. ¿Es un residuo? ¿Es un material que puedo reutilizar? ¿Qué obtengo? Originalmente en la tesis lo que yo buscaba era bajar la toxicidad. O sea, yo aceptaba que el hongo baje la toxicidad y después vemos. Funcionó re bien y ahí es cuando decimos, bueno, el hongo básicamente se está degradando muy bien el papel y se está metiendo adentro de lo que yo le decía el filtro del acetato. No lo termina de degradar, no es que no queda nada. Queda como un composite, que le dicen, es un nuevo material de hongo más filtro. Entonces lo que nosotros ahora queríamos hacer, que es lo que sigue al proyecto Colillas, yo ya me recibí, el proyecto Colillas continúa, porque la tesis dice, esto funciona, esto detoxifica, ahora ¿qué hacemos con el material? Y lo que uno tiene que hacer, ahí es donde salís de la biología y te tenés que ir a hablar con un ingeniero que haga este tipo de materiales, este tipo de cosas, porque tenés que hablar ya escalas. ¿Cuántas colillas? ¿Cómo se hace el inóculo? ¿Cuánto lo mantengo? ¿Cómo hago mi prototipo de, no sé, digestor de colillas? Claro, de come colillas, sí. Y ahí ya, claro, uno se queda con es todo un mundo re distinto, porque uno es biólogo. No, nosotros no nos enseñaron cómo armar equipos gigantes, eso lo hacen ingenieros. Pero ahí te das cuenta que el ingeniero no puede trabajar en eso si no viene un biólogo a decirle lo que precisa para sus hongos. O sea, el ingeniero no trabaja con hongos. Entonces, si está la opción de escalar, hay que probarlo y hay que, obviamente, todo en ciencia vos tenés que probarlo 3 o 4 veces para decir que estás seguro de lo que estás haciendo y después generar un prototipo, que eso es lo que se patenta. O sea, esto es ciencia aplicada en su máxima expresión. Pero, como todo, lleva mucha prueba. Tenés que probarlo varias veces hasta ajustar el sistema. En esa etapa es que está Proyecto Colillas. Y hablamos un poco de este subproducto mezcla de resto de colilla con hongo. Lo poquito que queda, ¿qué se podría hacer con eso? O sea, ¿se podría hacer algo? El acetato de celulosa, del que está hecha la colilla, es un material técnicamente reciclable. El problema del acetato de celulosa de las colillas es que, además de acetato, tiene un listado, si lo buscan, todas las porquerías que hay en las colillas. El problema siempre fue eso. No se puede recuperar el acetato porque tiene muchísimas cosas tóxicas. Entonces, el subproducto es todos esos tóxicos. Lo que yo quiero hacer, o la idea del Proyecto Colillas para avanzar, es observar cómo queda el nuevo composite. Hay que hacer todo un estudio, a ver cómo se ve ese nuevo material hongo más colilla, o sea, hongo más filtro sería, para ver si se puede reutilizar, porque mayormente el hongo está hecho de quitina, que es también un polímero muy interesante para trabajar. Si lo quieren buscar después, mayormente la quitina es el mismo material del que está hecho. ¿Vieron los insectos? La caparazón de los insectos. Sí, la estructura. La estructura, sería. Bueno, eso es también quitina. Entonces, los hongos en sus paredes celulares, porque los hongos tienen una estructura que los hace rígidos a sus células, eso está hecho de quitina. Y como el hongo se mete como unas especies de hilitos, el micelio, se mete adentro de la colilla, queda todo unido. Queda las fibras del acetato de celulosa mezcladas con las células del hongo que, como dije, están recubiertas de quitina. Entonces es un nuevo compuesto que habría que estudiarlo en mayor detalle para poder justamente reutilizarlo. Pero ya existe bibliografía de utilización de estos composites quitina con celulosa. Y si se acuerdan, la acetato celulosa es parecido a la celulosa, tiene modificaciones, por supuesto, pero como que hay todo un mundo muy interesante para trabajar ahí en lo que es materiales recuperados. Claro. Es algo cíclico. Los hongos podrían resolver un poco el gran problema que tenemos del descarte de la colilla. Sí, y más allá del descarte, cuando yo les decía que yo originalmente lo había pensado para bajar la toxicidad, es más allá de lo que obtengas y puedas recuperar ese material, ya sacarle la toxicidad. Si tu sistema es barato y fácil de aplicar, por lo menos obtenés un residuo menos tóxico, porque el problema de las colillas no es solamente que es un plástico y se mantiene en el tiempo, sino que ese plástico
está reteniendo un montón de tóxicos, la nicotina, el alquitrán, todo, y lo va largando al agua. Entonces vos estás teniendo un problema de toxicidad que se va liberando con el tiempo. Si vos por lo menos lo limpiás, gracias a los hongos, eso ya es un avance enorme. Después si podés reutilizar el material, ese es otro, no digo otro problema, sino otra cosa para hacer. Es Otro el siguiente paso. Pero ya de por sí hacer una muy buena limpieza también te sirve para pensarlo, plantearlo en otros componentes que también son tóxicos de sistemas que son en sólido. Tratamientos de residuos sólidos es re complejo, es muy difícil de hacer, y encontrar ya que los hongos son muy buenos tratando colillas te abre una puerta a empezar a tratar otros materiales sólidos que también tienen problemas de toxicidad. Entonces, en ese modo, a veces uno dice, bueno, primero ¿Qué me otros saco... materiales podrían ser, por ejemplo? Cualquier matriz sólida pueden ser desde suelos, que de hecho ya se hace, tratamiento de suelos, tratamiento de, o sea, vos tenés que pensar cualquier cosa sólida, no aguas. Uh-huh. Entonces, así como la colilla era un sólido con material adentro, pueden ser suelos, pueden ser, estoy pensando, a ver, no, o sea, en este momento no se me ocurre algo, pero cualquier cosa que tenga alquitrán, cualquier cosa que tenga... ¿cómo se llama esto? No sé, ropa, algún tipo de... Lo que se te ocurra. Suela de zapatos, no sé. Lo que se te ocurra que sea sólido Uh-huh. y que el hongo pueda crecer adentro. Claro. El hongo normalmente, o sea, lo interesante de esto es que el hongo normalmente crece dentro de cosas sólidas, crece dentro de la madera. Y se hace espacio entre la madera. Entonces, para los tratamientos de sólido es justamente la matriz en donde crece el hongo. O sea, estaría bien. Sí hay que siempre chequear. Se hacen pruebas, obviamente, pero una vez que lo puedes asegurar sobre un sistema, después lo puedes extrapolar y probarlo en otro sistema. Uh-huh. Entonces, cuando yo encontré esto, dije, qué interesante, si se puede demostrar, después cuando alguien viene con, o sea, va a venir con su propia problemática, el día de mañana viene alguien y dice, yo tengo que tratar suelos en tal lado, digo, bueno, mi hongo degrada muy bien en alquitrán y demás, ¿querés probarlo? Uh-huh. Y se hace todo un estudio. Bueno, aguanten los hongos entonces. Son héroes más en esta historia. Muchas gracias, Pilar, por haber venido. Muchas gracias a ustedes, chicas. Esto fue El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía. En la conducción, Agus López. En producción ejecutiva estuvo Lucía Ríos. En dirección de contenidos, Manuela Castro. Dirección estratégica, Fernanda Gallegos. En redes sociales, Lucio Facina. En edición, Guido Diricio. En el sur, el río se vuelve una experiencia. La navegación en el riachuelo abre nuevas formas de recorrer y redescubrir la ciudad. Paisaje, historia y movimiento en el corazón del sur. Sur en desarrollo, futuro en marcha.